Este episodio es presentado por Oxigenados, terapias que despiertan tu ser. ¿Te han dicho que aquí no se viene a ser amigos? ¿Tu jefe cree que presión es sinónimo de motivación? ¿Lloras en el baño y luego regresas a contestar correos con una sonrisa? Entonces este podcast es para ti. Bienvenidos a Violencia Godínez, donde hablamos de lo que pasa en tu trabajo que no viene en el contrato. Lo que callamos los godines, violencia laboral, acoso y otras pesadillas de oficina. Esto es Psicólogos para qué. Miedo. ¿Estás buscando reconectar contigo y transformar tu bienestar? En Oxigenados encuentra terapias de alto impacto, retiros y orientación vocacional. Atrévete a descubrir tu propósito. Síguelos en Instagram como oxigenados.mx. Hola, bienvenidos a un episodio más de Psicólogos para qué. Hasta mi voz hacia el inicio está temblorosa porque hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, nos puede afectar a cualquier persona en cualquier momento. Y no es un tema fácil, no es un tema sencillo y bueno, les damos la bienvenida al episodio de hoy, el episodio número 6 de la temporada 3 de Psicólogos para qué. Mi nombre es Wilber para qué y aquí les dejo con mi compañera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Isis para qué y estoy muy contenta de que nos acompañen también en este sexto programa, sobre todo hablando de un tema como este, ¿no? Como la violencia en el trabajo, como el acoso laboral, que pues no lo habíamos tocado antes, pero creo que sí es muy importante que pues sabemos que pasamos mucho tiempo en el trabajo y es muy importante que nuestra salud mental pues también depende de cómo nos va en el trabajo, ¿no? Y hay cosas que laboralmente no están en nuestras manos, como el ambiente laboral. Y que muchas veces esto lo platicamos a veces con los amigos, en una reunión, pero no le damos como la importancia. Y bueno, el día de hoy sacamos de su consultorio a un psicólogo que ahorita lo digo... Él se va a presentar, pero es psicólogo organizacional, por lo que entiendo, tiene mucha experiencia en esta parte de las instituciones, de las empresas, y pues bueno. Y bueno, ha estado con nosotros, pero hoy trae un tema diferente, un tema que profesionalmente él debe tener mucha experiencia porque trabaja en empresas y bueno. Claro, como psicólogo organizacional, qué padre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joan Manuel Castejón. Psicólogo de profesión, magíster en comunicación organizacional, coaching organizacional y 15 años siendo godines. Entonces, así que, ¿qué les digo? ¿No? Tengo ¿Qué no has visto? ¿Qué no he visto, ¿no? En estos años de experiencia. Obviamente, toda una vida laboral en Venezuela, pero también toda una vida laboral aquí en México. Y viendo, pues, los fenómenos que pasan en las oficinas, ese llamado de atención porque llegaste tarde, ese conflicto con la compañera, ese almuerzo incómodo que tienes con tu jefe al frente que no querías asistir. Entonces, pues sí, la verdad es que conozco mucho del tema y me apasiona también, así que va a ser súper divertido platicar con ustedes y comentarles todo. Sí, y sabes que muchas gracias de verdad por estar aquí, porque realmente sé que es un tema muy abordado de alguna forma, pero todavía hay cosas que están normalizadas y romantizadas, ¿no? Incluso digo, si al ratito puedo, yo te comento una experiencia personal, pero me gustaría saber, desde tu experiencia, ¿cuáles son los tipos de violencia laboral que existen y cómo los podemos diferenciar? Okay. Bueno, fíjense que algo muy importante es entender que vivimos en una estructura de violencia mundial, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, la violencia laboral es una manifestación de la violencia en esencia que tenemos, ¿sí? No es por nada, pero, o sea, cualquier cantidad, hay violencia de género, violencia familiar, violencia infantil, o sea, la violencia laboral simplemente es un aspecto de ese macro que inicia ahí. Pero en las organizaciones es algo bien difícil de identificar, ¿sí? Primero porque tenemos cualquier cantidad de creencias sobre lo que deberíamos hacer en el trabajo, ¿no? Y ahí es cuando hoy actualmente entran muchos choques, todas esas experiencias que tienen a lo mejor las personas de la vieja escuela, que son los boomers, ¿no? Que naturalmente tienen esa condición de que, bueno, el trabajo es lo primero, te tienes que quedar hasta no sé cuántas horas, ponte la camiseta. Si llegas tarde es lo peor que te pueda pasar. Cumple con tu horario. Son unos débiles, esta generación millennial que ya no aguanta nada, ya no los hacen como antes. Entonces, imagínense ustedes, imagínense ustedes cómo conviven, ¿no? Y actualmente todas las generaciones, porque tenemos a Boomer, Millennial, Centennial, Generación Z, todo el mundo conviviendo, y realmente es algo muy, muy interesante, porque la edad en la que nosotros estudiamos era la edad donde mayor cantidad de población estudiantil iba a haber en el mundo. Okay, ¿sí? Hoy en día es donde la mayor cantidad de población está trabajando. Entonces, checa
chocan, todas estas brechas generacionales en todo este fenómeno que se llama trabajo y que todos los vivimos, que todos lo padecemos, que Claro. todos lo tenemos que tener un trabajo porque si queremos crecer en la sociedad, obviamente buscas tener un trabajo. Entonces ves cómo esa violencia se ha ido sensibilizando porque hoy en día somos más conscientes de lo que pasaba antes, pero la realidad es que hay mucha gente que todavía sigue añorando, ¿no? Esa forma de tratar, esa forma de condicionar a la persona. ¿Cómo entendemos en este caso el acoso o lo que es el moving? ¿Sí? Hay un psiquiatra que estudió primero este fenómeno en niños, porque de ahí es donde viene realmente, originalmente, Claro. en lo que se conoce como el Como bullying. bullying. Y nosotros como latinoamericanos lo tenemos sumamente marcado. O sea, Sí, a ver, arraigado, ¿cómo nosotros sí. no nos vamos a burlar del otro si crecimos con eso, Es ¿no? En correcto, los sí. colegios, con eso estaba así súper marcado. Pero la realidad es que una cosa es el chiste blanco, por decirlo de manera, y otra cosa es la burla. Sí, Como el- tal, para como herir. evento agresivo para herir y para intencionar. Entonces, este psicólogo decía y definía en este caso el acoso laboral en moving como cualquier acto, ¿sí? Actitud que tiene como sentido en primer caso demeritar a la otra persona. O sea, Ok. quieres dañarlo emocionalmente. Y esto tiene sus consecuencias claras. Hay una definición obviamente legal para esto porque es Sí. interesante Claro. en el propio fenómeno. Una cosa es la definición que hacemos a nivel legal de lo que es el acoso laboral, que está obviamente señalada en la Ley Federal del Trabajo y un montón de leyes más, pero aquí nos vamos a enfocar en el evento psicológico per se. Sí. Esa sensación. Entonces, imagínate tú el malestar de ansiedad, de estrés, de sentimiento mal que siente una persona que vive esta condición los lunes en la mañana. Que llega y dice, Dios mío, Wow. tengo que ir a tolerar a esta gente, que me mira feo, que no me deja hablar con nadie, que no me permite crecimiento, que me humilla, que busca burlarse de mí, pero en la parte profesional demerita mis capacidades. Y esto es algo que es intencional y prolongado. ¿Sí? Ok. Porque una cosa es la frecuencia del acoso y otra cosa es la intensidad del acoso, que son dos cosas diferentes. Ok. Para que sea acoso laboral en términos legales tienen que pasar 6 meses. Cosa que a mí me parece súper injusta porque Por dice voy a supuesto, aguantar sí. 6 meses de malo trato. Para que yo Claro. pueda Para hablar que, de acoso ajá, laboral, sí. para que consideremos acoso laboral, yo digo, no, mira, yo creo que el respeto tiene que ser primordial en todo momento, ¿no? Pero la realidad es que este fenómeno puede ocurrir en 3 dimensiones. Hagan de cuenta que pueden pasar 3 tipos. Puede ser ascendente, ¿sí? En este caso de los supervisados hacia su supervisor. Esas grillas, ¿no? Que son súper comunes en muchos lados, que todos los empleados se pusieron de acuerdo para acusar, pero sabes que eso va mucho más allá, Claro. que no es malos tratos, sino que quieren tener una intención más allá con él. Puede ser horizontal de los compañeros de que en la nueva, no le enseñes nada, que aprenda. Así y hay es. empresas que tienen esa cultura también del acoso Ok. normalizada, porque es que cuando yo vine aquí a mí nadie me capacitó. ¿Por qué me va a tocar capacitarle? Que aprenda. Entonces Sí. tú te das cuenta cómo nosotros inclusive inconscientemente formamos parte de esa violencia que se mantiene. Y la más clásica que en la ley federal está catalogada como hostigamiento laboral es cuando una persona que tiene mucho poder se aprovecha del subordinado, ¿sí? Ok, Entonces sí. comienza a partir de ese subordinamiento, la persona pues se condiciona y Claro. esta persona lo humilla, lo grita, lo demerita, ¿sí? Entonces, y hay estrategias que tú notas, ¿no? Que pueden hacer estas personas. Hay algo que es súper fácil de identificar, que es la persona maximiza los errores. O sea, Ok. te equivocaste la primera vez y llega y vuelve esa situación como un evento catástrofe, ¿sabes? Que dijo así Sí. como que Terrible, la empresa va a perder millones por tu error y no le pusiste como un correo. Exacto. Entonces, o sea, tú ves cómo esas acciones tienen la intención, obviamente, de maximizar, en este caso, los errores, pero hacer demeritar al otro. Y algo súper interesante que pasa con este fenómeno a nivel psicológico es que a veces la gente duda de sí mismo. Claro. ¿Sabes? O Sí. sea, la gente dice, sí, ¿será que yo soy realmente ineficiente? ¿Será que yo realmente soy un tonto? ¿Será que, o será que yo no estoy haciendo? Porque eso es parte muy importante en el fenómeno a nivel psicológico. Cómo la persona realmente duda de sí mismo, duda de sus capacidades por todas esas conductas de bullying, pues, no de bullying, perdón, de mitigar al otro. Claro. Ok. Ujú. Y sí pasa, por ejemplo, o sea, sí hay conductas de acoso laboral que están normalizadas y entonces podemos estarla viviendo, pero
o sea, como es parte de, y dices, bueno, es lo que me toca. Sí, o sea, totalmente. O sea, este tema de no capacitarte, este tema, Ok. eso es algo invisible, no está. Porque obviamente el visible es el que tenemos ya identificado como gritos, humillaciones, burlas, pero realmente el hecho de que tú llegas nuevo a un trabajo, que tú no sepas hacer y que no te pasen la información, que no te den las herramientas para tú elaborar, que no te den una capacitación, Claro. Estamos poniendo al trabajador en Oye, condiciones y- complicadas, ¿no? Y ahora que te escucho, digo, y ahorita que dijiste, ¿no? Hace un ratito que tienen que pasar 6 meses, de acuerdo a la frecuencia, La etcétera, y la intensidad. Y yo de repente pensaba en cómo a veces llegas a un trabajo, eres el nuevo y hay como esta novatada, ¿no? Y cómo la novatada se vuelve algo normalizado, ¿no? Pero que... En el sector salud, súper común. Y perdón si los Sí. médicos me están escuchando y si yo Pero digo sí, aquí una también verdad. pasa en pero- educación, también Ajá, pasa, pasa sí. en educación, pasa en el sector de salud, pasa en los trabajos donde hay mucha del trabajo de Wilber no van a estar hablando. en los de mi trabajo. pero pasa mucho en este fenómeno, en estos espacios donde hay mucho intelecto, o sea, donde hay mucha academia. La academia genera y segrega toda una estructura, Sí, es real, donde sí. tú estás aquí, yo estoy allá y tú lo haces porque yo digo y si no las cosas que se hacen y se maneja el ego a todo lo que da y tú ves cómo realmente hacen condiciones, o sea, porque que me perdonen si alguien, no sé, este tema del trato con los médicos, que entendía que les daban como que castigo, una guardia de 2 días seguidos, Sí, que no claro, pueden... a los residentes, no hay sí, necesidad, no no hay necesidad. Entonces, la realidad es que hay muchas acciones de ese tipo que vienen normalizadas, que si no es hasta que alguien nos los dice, nos damos cuenta. Porque también los consideramos, pues no, es parte de, ¿no? Y es que es parte de de pronto afecta psicológicamente, emocionalmente, no solo al trabajador, sino también a la familia. Y estoy pensando, por ejemplo, en una mamá que no puede llegar a trabajar porque tiene al hijo con calentura y tiene que ver, o sea, está pensando, o sea, lo tengo que llevar al médico, le tengo que dar medicamentos, o sea, lo tengo que atender, pero además si no llego a trabajar me van a descontar y entonces hay el que le hablo a mi jefe y le digo, oye, mira, tengo a mi hijo así, y el otro pues tú lo sabrás, valóralo, o sea, ¿qué es lo más importante? O sea, y entonces estás entre ¿qué hago con mi hijo enfermo? Y si voy a trabajar, a veces me lo llevo enfermo con calentura, o sea, para que no haya esta parte, o sea, hasta independientemente del descuento económico, sino todo lo que hay alrededor de eres un irresponsable, no llegas, ¿qué tal si no es cierto y estás inventando que está enfermo tu hijo para no venir? Y de pronto las mamás se ven como en estos predicamentos de chispas, ¿qué hago? Porque no siempre aplica la parte de los cuidados maternos en el médico, que también es ir a sufrir a una dependencia de salud pública, a pasar allá todo el día para que te den un documento que diga, bueno, ven o sea, puedes quedarte a cuidar a tu hijo, pero si tienes cierta edad, tú ya no te puedes quedar a cuidar a tu hijo y entonces tienes que ver qué hacer, porque si no llegas a tu trabajo, entonces te descuentan el día y hay toda una serie de implicaciones, ¿no? Sí, y que bueno, que también, porque también lo he visto en ambos lados, también hay una gente que tú dices, no, pero... Claro. Tú quieres trabajar El donde otro no. extremo, Entonces, sí, o sea, y eso es lo delicado, ¿no? Porque tú Ok. tienes que buscar siempre una narrativa muy objetiva para decir cuándo sí es acoso y cuándo no es acoso. O sea, realmente Ok. esta persona, Exacto. porque los llamados de atención, porque llegaste tarde, porque no estás cumpliendo con tu trabajo, no son llamados de atención, son verificaciones que se tienen que hacer. Y parte importante de nuestro trabajo a nivel laboral es tener conversaciones difíciles. Sí, claro, La sí. gente romantizamos mucho eso y a lo mejor esa es la otra visión y por eso es que todos los boomers dicen, no, es que ya no aguantan nada porque les cuesta mucho confrontar, porque les cuesta mucho negociar, boomer. hablar. Entonces ahí es donde realmente pues se alimenta mucho de esta creencia también que viene condicionando. Yo lo que digo y que siempre invito a la gente y siempre invito cuando tengo oportunidad en estas sesiones de trabajo con grandes directivos, les digo, evaluemos cada caso, veamos cómo realmente se están manejando las situaciones, porque realmente cada caso es un caso. Porque si tú te quedas con esta creencia de que, es que todos son así, no, realmente hay gente que sí le encanta su trabajo, que sí quiere llegar. Exacto, sí. y que sí cumple pues con lo que se le pide, son comprometidos y todo eso, no es nada más de un solo paso. Pero cuando estas situaciones de violencia pasan, la realidad es que hay mucho desgaste. Claro. Hay mucho desgaste para la persona. Imagínense que todos los lunes te levantes tú a las 6 de la mañana y digas... no quiero ir. No, Es es, que, horrible. Ajá. Es o sea, horrible hacer. y por ejemplo, perdón, yo en algún momento de mi vida sí era, o sea, no ejercía violencia, porque la verdad es muy consciente de que no fue así, pero sí de pronto decía, o sea, 5 para las 3 y está
están todos en el checador ya para irse, ¿no? Y sí tuvo que haber un cambio en mi estructura para decir, bueno, pues sí es su horario. O sea, ¿por qué se van a quedar más tiempo? Yo me quedaba porque yo quería, o sea, porque era para mí importante terminar cualquier cosa, ¿no? Pero de pronto esta parte en donde sí he conocido gente que si se va que a las 3 que está parada junto al checador, el jefe o la jefa les llama y le dice, oye, necesito que me termines esto para hoy. Y no se pueden ir. Y entonces es una constante, no es como una vez de manera extraordinaria que surgió algo, sino 2 o 3 veces a la semana. No te vas a tu hora porque en ese momento te estoy pidiendo que me entregues algo. Y eso sería una forma de violencia. No es tan así. Realmente hay que verificar varios casos aquí y varias situaciones, ¿no? Primero, yo creo que las relaciones sanas se forman a partir de la confianza. Y si tú no confías en tu gente, ahí pues donde llega la falacia del control. Y como gerentes, como jefes, como líderes, eso es la gran falacia y la gran mentira. Mira, realmente alguien te puede ser muy productivo en su casa, como alguien te puede ser muy productivo en la empresa. Exacto. No hay lugar. Pues, exacto, sí. Eso va a depender mucho también del compromiso, porque también he visto gente que sabe que tiene que entregar y te lo lleva y te lo mando más tarde, mi jefe, y no pasa nada y ya, pero no se vuelve una situación de sobreexigencia, que es donde está lo delicado, cuando tú te impones por encima de cualquier cosa, pero la realidad es que más allá de que lo necesites para hoy, aquí hay un trabajo que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué hacemos con ese trabajo? ¿Qué pasa? ¿Cómo tú negocias esa interacción? Claro. ¿Qué es lo más importante acá? Porque, vuelvo y repito, o sea, hay situaciones laborales que son sumamente conflictivas, que son sumamente difíciles. La realidad es que tenemos gente que no sabe ser líder, que no se sabe ganar a la gente, que tiene un trato muy mal, que quiere que imponerse es la opción para tú pedirle a la gente. En cambio, cuando tú tienes a tu supervisor y a tu equipo, esa persona que sabe que tiene que entregar el trabajo lo va a hacer. Así es. Porque tiene esa confianza con el gerente y con el supervisor o con su equipo de trabajo. Oye, fíjate, yo ahorita que te escucho, aquí en Psicólogos ¿Para qué? Tenemos una recomendación para aquellos que no pueden ser líderes o que no saben ser líderes, porque también necesitan ir a terapia, ¿verdad, Isis? Así es, hay gente que sí necesita. Hay gente que lo necesita y bueno, para aquellos que tienen o que están en este primer contacto con un proceso terapéutico, mira, lo increíble es descubrir herramientas que también pueden complementar esos procesos y que no tengan miedo de ir a terapia y que no tengan también miedo de esas alternativas, ¿no? Y bueno, nosotros aquí en Psicólogos ¿Para qué? Tenemos pues ahora sí que una recomendación y es Oxigenados, que es un centro que además da un acompañamiento, además de dar acompañamiento psicológico, tiene terapias de alto impacto, inmersión en hielo, flotación, respiración funcional, experiencias que te conectan contigo desde lo físico hasta lo emocional y que también trabajan con empresas. Ojo, también trabajan con empresas. Conócelos en Instagram como @oxigenados.mx. No se lo pierdan, que lo sigan. Así es. Y después de esta lo que hacen. Muy buena recomendación. Vamos a seguir platicando de esto porque a nosotros, bueno, Isis ya no es Godín, debo aclararlo. Yo sí. Yo ya no soy Godín. Confieso que estoy en un sistema de salud y todo esto que dices me hace mucho sentido y mucho ruido. Sí, te hace mucho sentido. Y sabes que sí, o sea, sí el acoso laboral, o sea, está, sí desde una parte jerárquica, pero también desde la parte de los propios compañeros, como el bullying, ok. ¿Y cuál sería, no tanto, o sea, sí entiendo la parte de que, ok, si no te capacitan, si no son, o sea, no te pueden darte como esta inducción al trabajo o a tu puesto, a tus funciones, ¿y cuál sería como otras características u otras como escenarios de acoso laboral, ¿no? Ok, sí. Fíjate, bueno, primero me encantaría nombrarle, hay un fenómeno gerencial que se llama el síndrome de Cronos. Así lo conocen teóricamente, así lo quieren definir, y haz de cuenta que es el esfuerzo deliberado del supervisor de evitar el crecimiento de sus subordinados por el temor a ser desplazado. Sí, claro. Entonces,
fíjense, estamos hablando de una persona que en primer lugar es sumamente insegura. Por supuesto, Sí, claro. Porque, es correcto. porque por eso teme a ser desplazado, por eso actúa de esa manera. Así es. Entonces, él tiene esa implicación primero personal, pues, o sea, él está inseguro de su capacidad, por eso cree que el control tiene que hacerlo, entonces cualquier oportunidad llega y va, y no, no es la persona, le falta, no tiene la madurez, Exacto, comienza sí. pues a hablar, a mitigar cualquier posición que ella ve que donde la persona pueda crecer o subir. Tienen esta facilidad para, hay algo que se llama el presentismo laboral. Ok. El presentismo laboral es, así como medimos el ausentismo, que es simplemente la cantidad de personas que deja de ir a trabajar, el presentismo tiene que ver con la cantidad de personas que se quedan sobre tiempo en su Ok. trabajo. Y señores, y aquí todos los empresarios a lo mejor me van a mirar mal, pero la realidad es que somos seres integrales, señores. El trabajo y la familia, tu diversión, tu recreación Claro, también tu es necesaria. descanso. ¿Qué hay en ti, Totalmente. qué hay en tu vida o en tu familia que tú prefieres estarte 20 horas en el trabajo, todo el día en la oficina y llegar nada más a tu casa a dormir y estar el día siguiente súper temprano, que no te permite realmente conectar con tu esposa, con tu pareja, Así con tus es. hijos? Entonces, la realidad es que somos seres integrales y buscamos un equilibrio. Entonces, nosotros tenemos que también forzarnos a hacer esa convivencia. ¿Y qué fue lo que pasó con la pandemia? Que la Claro. pandemia Ay, nos sí, obligó claro. a todos a convivir completamente. Sí. Ya no podían estar en la Ya oficina. y luego ya ni podían convivir. Y sabes qué es Ya cómico, ni que queríamos yo vi regresar. gente, directores, que no tenían necesidad de quedarse en la oficina y se quedaron. Ay, sí, claro. Preferían ir a trabajar en pandemia que quedarse en su Y lo casa que- con las Casa, esposas. es correcto. Entonces, ese presentismo no es sano. Ese presentismo realmente presenta implica muchas cosas, va más allá. Vemos a lo mejor, sí, es compromiso, sí, pero ¿cuándo y cómo sucede? Es correcto. Porque sí, se pueden quedar un fin de semana trabajando, a lo mejor hay situaciones Sí, críticas claro, que pueden hay pasar. situaciones que lo ameritan, Que lo claro. ameritan, que te vas a quedar más tiempo. No sé si nosotros pagas nómina, hubo un cambio, hay muchas cosas que Claro. te pueden hacer quedarte. Pero el tema es la frecuencia con lo que lo haces. Que fíjate que Wilber me dice, sí es cierto, yo ya no soy Godínez, ¿no? Sin embargo, lo fui mucho tiempo en muchas áreas y yo recuerdo que toda la vida me quedaba más de mi horario y para mí eso era estar comprometida con el trabajo, ¿no? Hacer todo o sea, más de lo que me correspondía con la idea de que para que salga bien, o sea, un tema así como de delegar también, pero porque además me gustaba que saliera como todo a la perfección y que yo, entonces toda la vida me quedé más tiempo, ¿no? Y luego tenía yo como más cosas que hacer. El punto es que de repente un día mi hermana, que vive en Finlandia, me decía, pues no, Loriel, ¿y tú por qué tantas horas en la escuela, o sea, en tu trabajo? ¿Por qué tanto tiempo? Y yo les, no, pues es que tengo que terminar eso y aquello. Me decía, solo hay dos razones, digo, desde su óptica, ella me dijo, las razones por las cuales una persona se queda más allá de su horario es o estuvo jugando todo el día y no terminó sus pendientes, o tiene más trabajo del que le corresponde y del que puede hacer en su horario de trabajo. O sea, aquí nadie se queda más de sus horas de trabajo, a menos que haya un caso extraordinario. Porque incluso tú le estás costando a la empresa el tiempo que te quedas en tu oficina, con el clima, con el internet, con la luz, sí, etcétera. claro. Y a mí me hizo mucho ruido eso que me dijo, porque pues aquí en México, o sea, el La hecho de que cultura te es quedes, diferente, sí. claro, el hecho de que Ay, te no. quedes más tiempo y que así, que mueras en la raya y cosas por el estilo, es parte de ser un buen trabajador, ¿no? Y es lo que de pronto estamos diciendo para cumplir con los objetivos de la institución. Y el buen trabajador, vuelvo, repito, es el que cumple los objetivos, el que es productivo, no es ese que te Claro, queda más tiempo y que simplemente no lo exactamente. hace en el tiempo, porque también si te quedas más tiempo es porque a lo mejor no eres eficiente y Exacto, no también hiciste es el una- trabajo que te y pagan. qué feo. Ajá, Exacto. entonces la realidad es que sí, el fenómeno es muy complejo, tiene muchas aristas, Sí, tiene sí. muchas situaciones. Hay otros que son inclusive un poquito pues más sutiles, ¿no? Tienen que ver con acciones un poquito de evitar que hables con las demás personas, Ok. de no darte la información, no Claro. pasarte cierto tipo de comunicación, prohibirte comunicación con las personas, y son situaciones muy sutiles, pero que realmente reflejan muchísimas situaciones laborales. Ok, o sea, Claro, porque al final te traen problemas a ti, ¿no? Te Exacto. traen problemas porque no existe algo. Wilber, y no tienes idea del desgaste a veces que ocurre para una persona pasar una situación de esas. por supuesto, lo Desde el hemos temor visto. a poder perderlo todo, de no poder mantener a sus hijos, de no poder tener una situación Claro. donde él pueda... Pues, El de ser ineficiente, insuficiente, o sea, que te quedas de duda de ti mismo también. O sea, sí hay como muchas consecuencias de eso, ¿no? Oigan, pues ya vamos para la recta final del capítulo. Ya saben, esto vuela, pero antes digo, para ir cerrándolo, ¿qué podemos hacer cuando nos vemos en una situación así? ¿Cómo ¿Qué hace identificamos? el personal?
Pues mira, escuchándolo, yo le diría, lo primero que tienen que hacer es ir a Oxigenadas y hacerse una terapia para que de verdad esa situación es súper conflictiva. Pero, ¿qué además podemos hacer de obviamente atendernos a nosotros, nuestra parte personal y nuestra esencia? Tenemos que, todas las empresas hoy en día estamos obligados a generar canales. Okay. Canales de comunicación para intentarlo de forma adecuada. Hay realmente pues herramientas, hay buzones de quejas, hay manejos. Hoy en día, si bien es cierto, eso está muy normalizado en algunas cosas, realmente han hecho muchos esfuerzos a nivel de la ley federal, del gobierno nacional, de la norma 035, y cualquier cantidad de acciones que tú puedes hacer para poder dar atención pues, a ese tipo de situaciones. Eso en el entendido de que te interesa quedarte en tu trabajo o que te interesa permanecer ahí. Okay. Pero la realidad es que a veces tenemos que cambiar de trabajo. Ay, tienes te voy a ser completamente honesto, por lo que he visto, por cómo se han resuelto las cosas. A veces tienes que priorizar tu paz mental por encima de cualquier otra cosa o de cualquier situación, porque no hay nada más desgastante que ir a un trabajo donde tú no quieres estar. Es correcto. Y es desgastante para todos. A todos los niveles. O sea, es de verdad que tú lo ves la persona, ves cómo sufre, a veces ves la gente que pues trata mal inclusive pues a sus compañeros, que trata mal a sus colegas, o sea, y buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Así como que hay en tu hogar que estás tan así, ¿por qué te sientes tan mal? Y justamente hablaba con un colega que trabaja en otro país y estábamos hablando un poquito del clima y todo esto y dice, no, pues allá la gente pues es más depresiva y les cuesta mucho cambiar de trabajo porque es muy costoso y se aguantan un... Claro. Imagínate tú vivir... Por eso es tan depresivo, decía yo. Claro. Imagínate tú vivir en un trabajo que no te gusta, que no te sientes bien, que realmente estás limitando tu esencia. La realidad es que hay que entender que el trabajo viene a construirnos identidad. Okay. Cuando nosotros decimos, yo soy psicólogo, yo soy recursos humanos, yo soy ingeniero, yo soy médico, yo automáticamente me estoy asumiendo un papel que yo construí, que me ayuda a sentirme bien, que me ayuda a sentirme parte de lo que yo hago tiene sentido. Entonces, cuando esas cosas se diferencian, es muy difícil porque pierdes propósito de todo. Entonces, mi primera recomendación en este sentido es busca los canales si te tienes que quedar, pero si no, cambia de trabajo. Okay. No le tengas miedo a volver a empezar. Es correcto, no le tengas miedo a volver a iniciar, porque también a veces llegan muchas falacias en nuestra cabeza que comienzan a hacer estragos en nosotros. Porque imagínate tú, yo he tenido varios pacientes así que están súper mal, están así, ok, ¿y has buscado otra oferta? No. Pues empieza, claro. No, pues inicia. Vamos a hacer algo conductual, vamos a comenzar a buscar otras opciones para que en primer lugar pues comenzamos pues a ver otros horizontes y busca. Y cuando han cambiado de trabajo han sido sumamente felices. Porque se dan la oportunidad, y yo creo que aquí hay algo muy importante, y justamente lo comentaba en la tarde con otros colegas que estamos en recursos humanos y decíamos así como que la realidad es que cada historia es una historia. Y estas acciones a lo mejor que tienen como que, volantéalo, di que es mal colaborador, di que es mal acto. No tiene que ver. Señor, cada quien, mira, esta persona puede llegar y a lo mejor hacer algo completamente distinto, viene con ganas, dale la oportunidad a la gente que se desarrolle y tú ve midiendo realmente cómo lo hace. Claro, así es, no te dejes llevar, ¿no? Exactamente. Muy bien, Joan. Ay, pues el tiempo volando, o sea, no lo puedo creer, pero sí. Cuéntanos rápidamente, ¿dónde podemos localizar? Además de trabajar en empresa, sabemos que das terapia, pero bueno. Estoy en todas las páginas como PSI, JOHOAN, psicólogo Joan Castejón. Me van a encontrar en Instagram, en Facebook, me van a encontrar por ahí. Estamos a la orden realmente pues en lo que necesiten. Tengo enfoque cognitivo-conductual y bueno, pues toda una vida que si me quieren volver a invitar para venir más a platicar, también disponible. Perfecto, no, claro que sí. Tú ya estás listo para siguientes programas. Nosotros aquí te vamos a invitar. Creo que hay muchos temas que podemos platicar y que podemos seguir comentando. Así es, ¿no? La verdad que bueno que también tenemos la oportunidad de conversar contigo en este programa, en este Psicólogos ¿Para qué? Y pues esta fue una producción de Grupo Comunica. Muchas gracias a Ángel Alcalá por tu apoyo, por producirnos. Si te gusta esto que estás escuchando, síguelos en Instagram, sigue a Grupo Comunica como @comunica.mx y acompáñanos a crear más conversaciones de estas que importan. Síguenos también a nosotros en Psicólogos ¿Para qué? En nuestras redes sociales y así no te vas a perder nada de nuestro contenido. Todo te va a llegar. Y todo. Recuerden darle
ese clic a la campanita en Spotify para que nos puedan avisar de que ya hay estreno de un nuevo programa. De Y recuerden, episodio, sí. estos episodios los pueden escuchar una y otra vez y compartirlos para alguien que lo necesite. Es correcto, nos despedimos. Yo soy Isis Para Qué y pues estoy muy contenta de que hayan estado con nosotros. Ojalá que les haya gustado tanto escucharnos como a nosotros nos gustó hacer este programa. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Este episodio es presentado por Oxigenados, terapias que despiertan tu ser.